hermano. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la Iglesia? Para avergonzaros lo digo. Pues, ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Tremendo, ¿eh? Oremos. Nuestro Padre, hemos leído los primeros 8 versículos de capítulo 6, Señor, y queremos entender de estos versículos lo que necesitamos para la vida, para la piedad, Padre, para glorificarte. Entonces, que nos enseñes por medio del Espíritu Santo, Señor, en esta noche. En el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, vamos a mirar el segundo conflicto, el segundo problema que estaba enfrentándoles ahí en Corinto. Ahora, estos problemas se descubrieron porque vamos a capítulo 1, versículo 11, hermano. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Entonces, pobre Cloé y su casa. Ya podrían haber sido atacados. ¿Por qué le dijeron? ¿Por qué estaban chismeando? Bueno, seguimos. El segundo problema moral era una libertad legal lamentable. Pablo trata con problemas legales en la iglesia de Corinto. Imagínense, problemas legales en la iglesia. No suena... parece que hoy en día pueden comenzar a haber problemas legales con leyes que quizás no van a dejarles despedir a alguien de la iglesia muy fácilmente. Pero si alguien lleva una demanda contra una iglesia, ¿qué tipo de cristiano es? Un cristiano que hace una demanda contra una iglesia, ¿qué especie de cristiano es? Carnal. La especie carnal. Versículo 1 dice, volviendo, hermano, por favor. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Pablo habla contra la osadía de un creyente que lleva a otro ante los tribunales de los injustos. Ahora, llevar ante los tribunales a personas no era muy común en Corinto, como hemos descubierto. ¿Recuerdan de Hechos capítulo 18? Le llevaron a Pablo delante del procónsul. Los judíos le llevaron ahí con una demanda contra él porque él estaba desobedeciendo las leyes de los judíos, y lo llevaron a la corte legal. ¿Qué diría un romano, un ciudadano romano, un juez romano? ¡Fuera de aquí! Yo no quiero escuchar cosas que tienen que ver con su religión. Y es exactamente lo que hizo. Pero demuestra la tendencia de ellos, ¿verdad?
Demuestra eso. ¿Cómo te atreves? Increíble, ¿verdad? Si un creyente lleva a otro creyente a la corte, demuestra ahí en blanco y negro o tricolores que es un carnal. No hay otro. No hay otra manera de identificar al que está haciendo demanda cristiano contra cristiano. Es un carnal. En el griego, el capítulo 6, versículo 1 comienza con la palabra osar, tolmao, actuar con atrevimiento contra alguien. ¿Alguien atreve a hacer esto? Enfatizando esa palabra. Aunque no era poco común en las ciudades griegas que hasta un hijo llevara a su padre a los tribunales, pensar que los cristianos corintios estuvieron llevándose mutuamente a la corte era increíble para el apóstol Pablo. Increíble. Según la evidencia histórica, habían dos razones comunes en Corinto para las cuales la gente se llevaba mutuamente ante la corte. Primeramente, razones matrimoniales. El apóstol Pablo expresó esta enseñanza en el contexto del trato con la inmoralidad en capítulo 5 y en capítulo 6, 9 al 20. Lo pone entre estos dos pasajes que tienen que ver con inmoralidad. De modo que es muy posible que tenía que ver con asuntos legales referentes a la infidelidad matrimonial. Esa es una gran posibilidad. Razones de ganancia monetaria. Esto eran personas que llevaban a otras a la corte como medio para obtener ganancia monetaria. Los versículos 7 y 8 podrían indicar que el problema en la iglesia de Corinto también se basaba en ganancias monetarias. Lea por favor los versículos 7 y 8. Así que, por cierto, es que es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Entonces, cuando hablamos de defraudar, muchas veces tiene que ver con dinero, ¿verdad? Vamos a compararlo con Marcos 10, 19. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, no defraudes. Defraudar puede también ser una manera de explicar pecar contra alguien sin que ellos estuvieran sospechando. Defraudar es cuando uno te invita en su comunión, en su confianza, y luego le robes o le haces algún daño. Eso es defraudar. ¿Se atreverían ellos a llevar los asuntos ante los injustos en lugar de los santos? Versículo 1 dice otra vez: ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos? Tremendo, ¿verdad? Injustos, los que no son salvos. ¿No sabían ellos que? Termina ahí, vamos a leer versículos 2 y 3 otra vez, hermano. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles?
cuanto más las cosas de esta vida. ¿No sabían ellos algunas cosas? ¿Qué cosas? ¿No sabían ellos que los santos juzgarán al mundo? Versículo 2 dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Vamos a participar en el juicio del gran trono blanco. Eso es lo que yo entiendo. De alguna forma. Posiblemente vamos a juzgar al mundo también durante el milenio. Vamos a estar ahí para resolver problemas que pueden surgir. Vamos a participar en juzgar al mundo. ¿No sabéis que si los santos habrán de juzgar el mundo, ellos deberían ser capaces de convocar una reunión y juzgar ante asuntos entre creyentes? Versículo 2 dice, y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Y la respuesta esperada, sí somos, o sí son capaces de juzgar cosas entre hermanos. ¿No sabían que los santos habrían de juzgar a los ángeles en la eternidad venidera? Esto es bien serio, hermanos. Vamos a estar juzgando a seres que probablemente nos están mirando ahorita y ni lo sabemos. Y nosotros vamos a juzgarles a ellos mientras que ellos están velando y mirando todo lo que estamos haciendo. Qué tremendo. Ellos saben nuestros secretos. Y nosotros vamos a juzgarles a ellos. Bárbaro. Puesto que la Biblia no da mayores detalles sobre el juzgar ángeles y puesto que ninguno de nosotros ha hecho alguna vez algo así, somos un tonto, ignorantes en cuanto a... tanto ignorantes en cuanto a este tópico. Vamos a leer 2 Pedro 2, 4. Somos tontos ignorantes. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados a juicio, al juicio. Están reservados para juicio. Quizás vamos a juzgar a esos ángeles. Judas 6, hermano. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. El juicio del gran día. En ese momento vamos a participar en ese juicio. Increíble. Entonces, si vamos a hacer esas cosas, debemos de poder discernir problemas entre hermanos. ¿No deberían los santos ser capaces de juzgar asuntos concernientes a esta vida, cosas con las cuales estamos familiarizados? ¿Vamos a estar juzgando cosas que ni sabemos? Lo que sabemos es aquí, entonces debemos de poder discernir estas cosas aquí. Debemos diacrina, aquí tenemos la palabra diacrina, que es arbitrar, de tratar de juzgar entre dos partidos. Y sí lo podemos hacer. Bíblicamente la Biblia dice que sí podemos hacerlo. Versículos 4 al 6. Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Aquí es como Pablo evaluó la manera en que ellos trataban los asuntos legales. Primeramente, ¿por qué pedían el fallo de un juez que es de menor estima? La palabra estima
es detestable, menor estima en realidad. Para traducir la palabra en griega ponemos menor estima, pero detestables, rechazados. Van a los detestables o los rechazados. Entonces sí debemos poder hacerlo en la iglesia. La respuesta anticipada sería, no, habríamos pensado que estábamos haciendo algo tan irresponsable. Y sí estaban haciendo algo muy irresponsable. Versículo 4 otra vez, hermano. Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Entonces, Pablo menciona estas cosas para vergüenza de los corintios. El versículo 5, hermano. Para avergonzaros lo digo, pues ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos? ¿No hay entre vosotros sabio ni aun uno, de modo que era cierto? ¿No habría un solo hombre sabio entre ellos quien podría decidir asuntos entre hermanos en Cristo? Para avergonzaros lo digo. Versículo 6, hermano. Sino que el hermano contra el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Imagínense, ante incrédulos. Así que era cristiano contra cristiano, yendo a la corte ante incrédulos. Qué triste testimonio de su estado espiritual. ¿Eran espirituales o carnales, hermano? Carnales, obviamente. Versículo 7, hermano. Así que, por cierto, es ya una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pablo habla cándidamente acerca de su condición. En versículo 7a demuestra que su inmadurez era evidente. Por cierto, es ya una falta en vosotros el hecho de que hubiesen pleitos, demandas legales entre ellos. Era una clara evidencia de su abismante condición espiritual. Y hermanos, si hay una iglesia donde hay contiendas, hay ahí carnalidad. No estoy diciendo que toda la iglesia es carnal, pero alguien está siendo carnal. Especialmente si alguien está diciendo que yo les voy a llevar a la corte, yo les voy a hacer demandas. Obviamente la persona que dice eso es un carnal 100%. Era evidente que ellos no entendían la gracia. Veamos cómo se responde con gracia ante un agravio, una ofensa. Uno responde según la gracia. Él dice que el que entiende la gracia permitiría el agravio. Permita ser agraviado. Esto es una bofetada en la cara del humanismo que dice, nunca permites que alguien tome ventaja sobre ti. Está diciendo el opuesto completamente. Está diciendo, dejen que los hermanos tomen ventaja sobre ti. Entonces, pero aquí Pablo está dando el camino de la gracia. El que entiende la gracia se deja ser dominado. El que no entiende la gracia lucha hasta la muerte. Permite ser engañado o defraudado. Esto significa que no tienes que salirte con la tuya
o desquitarte ni vengarte, aunque tengas derecho a hacerlo. La gracia te enseña a no vengarse. Claro que si alguien está a cargo de una iglesia, tiene que tratar con problemas. Si alguien es anciano o pastor o diácono, tiene que enfrentar los problemas. Pero está hablando aquí entre hermanos, pero demuestra dos clases de hermanos que hay en el mundo. Una clase que es carnal, que no se deja vencer por nadie. Y otra clase que dice, bueno, ok, voy a ceder. Y el espiritual cede fácilmente. El 8 otra vez, hermano. Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Cuando exigimos nuestros derechos, demostramos el hecho de que somos carnales. La realidad espiritual de la iglesia de Corinto era que los hermanos estaban agraviando y defraudando a hermanos. Esto era la realidad. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales, dijo Pablo en capítulo 3, versículo 3. Recuerda, esto era la prueba que Pablo había dado en cuanto a su carnalidad. Vamos a leer capítulo 3, 1 al 3, hermano. 1 al 3. Sí, mi hermano. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Muy bien, no faltamos mucho para terminar. ¿Qué de las relaciones en tu vida? ¿Está tu vida llena de conflictos y falta de armonía? ¿Hay un continuo altercado en tu hogar? Si es así, no te engañes. Estás andando según la carne y no según el Espíritu. La contienda, el conflicto es la bandera roja de la carnalidad. Y nosotros debemos nombrarlo tal como es. Yo cuando veo que estoy en conflictos en mi casa, yo me paro ahí mismo a tener que primeramente confesar mi pecado de haber caminado según la carne. Pero vuelvo una vez más a la cruz a decir que estoy muerto a la causa de esto. Estoy muerto al pecado que mora en mí, la carne. Porque morí con Cristo en el Calvario y estoy vivo para Dios. Y Señor, aquí están unos vasos, unas herramientas dispuestas a ser usadas por ti. Porque si no, entonces seguimos y se empeora la cosa. Y si alguien, solo tiene que ser uno en la casa, comienza a andar según el Espíritu, se acaba el pleito. Porque si eres tú el marido y tú comienzas a caminar según el Espíritu, te dejas defraudar. Te dejas, ok, bueno, yo no puse eso ahí, pero está bien, yo lo limpio, yo lo arreglo. ¿Qué te puedo hacer, hermano? Solamente se viene a la memoria. Mi esposa y yo estábamos discutiendo una vez fuerte. ¿Hace cuántos años? Es un proceso continuo, ¿no? Estoy trabajando en ella, ¿no? Estábamos molestos los dos.
Ella dijo eso. Wow, tremendo. Se acabó la discusión. Tremendo, ¿eh? Tremendo testimonio. ¿Cuándo va a aprender, hermano? Para que ella no tenga que aguantar todo eso sola ahí. Muy bien, amén, hermanos. Así es. Así es vivir según esa verdad. ¿Qué hacemos con estas enseñanzas? Vamos a la corte, hermanos. Dios nos llama a solucionar las diferencias entre creyentes en el contexto de la iglesia local, hermanos. No llevándolo a la corte, no llevándolo a la denominación nacional, no llevándolo a la prensa, no llevándolo al teléfono para decir, mira, ¿escuchaste lo que...? No, lo llevamos a la iglesia local. Recuerda que si tenemos conflictos, esto es porque aún somos niños bebiendo leche, andando según la carne y no según el espíritu, como hemos visto en este estudio. Seamos conscientes de nunca ir ante el sistema legal injusto con los conflictos cristianos. Tengamos presentes cómo está mal el número, los números están malos o está bien. ¿Está bien? Tenemos presente que podemos resolver los conflictos porque algún día juzgaremos a los ángeles, hermanos. ¿Y cómo van a juzgar a los ángeles? No saben, ¿verdad? Pero deben saber cómo resolver los problemas que conoces. Porque van a juzgar a ángeles. Demonios. Bueno, yo pensaba que iba. Oye, ¿ya son las qué? Oh, brother. Ay, ay. Ay. Vamos al próximo. No, vamos a volver entonces, porque es el otro. Démonos cuenta que debemos sufrir ser agraviados y defraudados en lugar de exigir nuestros derechos. Y porque vamos a juzgar demonios algún día. Amén. Ahí hasta mañana, hermanos. ¿Alguien desea orar? Pregunta ahí, ya. El 48, ¿cuál número, hermano? Ok, sí. Era una clara evidencia de su abismante condición espiritual. Sí. Abismo, o sea, abismal. Abismal es grave condición. Sí, grave condición. Muy bien. Hermana, ¿va a voluntar para orar? Oh, no, yo pensaba que tenía. Hermano Juan. En 4, cándidamente es plenamente o abiertamente para que todo el mundo vea o para que todo el mundo escuche. Muy bien. No tiene nada que ver con candy en inglés o con caramelos. La comparación de la Santa Cena que se efectúa en las iglesias evangélicas Ajá. con lo que se practica en la católica. Son dos cosas distintas, ¿verdad? Sí.
muy distintas. La de la Iglesia Católica, entre muchas cosas, creen que el hostia y la copa llegan a ser el cuerpo y la sangre de Cristo. Y para ellos están volviendo a sacrificar a Cristo una vez más, tristemente, porque no confían en Él. Ya hizo su trabajo. No tienen que volver a ponerle pues la crucifixión para Él era vergüenza y están poniéndole a avergonzarse otra vez. Y es triste, es triste. Incluso vamos a Hebreos, capítulo 12, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Menospreciando el oprobio, quiere decir que no le gustaba nada ser expuesto en una manera tan vergonzosa, pero lo hizo por amor a nosotros. Era Dios quien se ensució con nuestros pecados. Eso era la vergüenza más grande del mundo, y Él lo tomó porque veía el gozo de salvar a muchos, a todos los que creen en Él. Amén. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Señor, que hemos podido estudiar tu palabra y escudriñarla un poco más. Y, Padre, sabemos que no tenemos entendimiento perfecto y nunca vamos a engañarnos pensando que es así. Simplemente queremos, Padre, tener un entendimiento simple, aplicable a nuestras vidas de las santas sagradas, Señor. Entonces, enséñenos y ábranos los ojos, Padre, para que veamos las maravillas que tenemos y que tendremos, y que vivamos al nivel, a la altura de nuestra posición en Cristo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hasta mañana.